Estimados hermanos y amigos, tengan todos un muy buen día. El día de hoy quisiera hacerles una sencilla, pero pienso yo que podría ser también una interesante pregunta, muy dinámica y muy apropiada para este momento. La pregunta es la siguiente: ¿deberíamos los cristianos celebrar la Navidad? ¿Qué piensa usted acerca de esto? ¿Cree que no hay problema si nosotros, como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, celebramos la Navidad? ¿O por el contrario, piensa usted que es algo inadecuado, que es algo incluso antibíblico? Pues bien, permítanme comenzar diciéndoles que para algunas personas podría parecer bastante raro, por no decir anticristiano, que un predicador que se considera a sí mismo cristiano como yo, de una enseñanza como esta, en la que claramente estoy en contra de la celebración de una fiesta tan importante en el contexto de la cristiandad, entre comillas, como la Navidad. Pero para otras personas, o incluso para algunos de mis hermanos, pudiera ser poco sabio que, habiendo muchísimos otros más temas, sobre todo más profundos, más espirituales, pensarían algunos, más interesantes, yo precisamente escoja el tema de la Navidad por ser algo tan complejo, por no decir que polémico, el día de hoy. Bueno, y algunos más podrían decir, otra vez con este tema. Ciertamente podría ser repetitivo para algunos y llegar a la conclusión de que un predicador más de la iglesia del Señor Jesucristo venga nuevamente a enseñarnos acerca de la misma cuestión. Bien, eso pudiera ser cierto hasta cierto punto, valga la redundancia. Pero déjenme hacerles algunas preguntas importantes, pienso yo, en relación con este mismo tema. Hermana, hermano, amigo que me escucha, ¿está usted completamente seguro de que un cristiano fiel deba celebrar esta fiesta religiosa? Pregúntese por un momento esta cuestión. En segundo lugar, ¿usted conoce los argumentos, tanto a favor como en contra, de los que enseñan este tema? ¿Puede llegar usted a determinar con certeza si se debe o no celebrar la Navidad? Y finalmente, celebrar esta fiesta religiosa es un asunto exclusivamente de conciencia personal, es decir, es algo que cabe en la libertad de cada individuo, o más bien pudiera verse como un tema doctrinal, como algo que necesariamente debemos asociar con la palabra del Señor. Ojalá usted ya tenga respuesta a estas preguntas tan determinantes, pero si no es así, o si usted ya tiene una conciencia clara en relación con este tema, permítanme por favor analizarlo desde un punto de vista sumamente sencillo, sumamente claro, pero además directo al grano y sobre todo también grandemente práctico para todos nosotros. En primer lugar, comencemos de la mejor forma posible, es decir, iniciemos nuestra lección observando lo que nos dice el Evangelio en relación con el tema de la Navidad. En la epístola que escribe el apóstol Pablo a los creyentes, a los cristianos en la ciudad de Colosas, en el capítulo 3 y en el versículo número 17 se nos dice: y todo lo que hagan, ya sean de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Por favor, subrayemos o resaltemos, como usted quiera hacerlo, la frase: háganlo en el nombre del Señor Jesús. Yo quiero resaltar esta frase en particular porque claramente toda enseñanza o práctica espiritual que tengamos, ya sea desde el punto de vista personal o como iglesia, es decir, a nivel
más público a nivel congregacional debe ceñirse o ajustarse a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, debe ser revelada a través de las páginas del Nuevo Testamento. Y pues, ¿qué podemos decir en relación con la Navidad? Pues que no existe un solo versículo en todo el Evangelio, incluso en toda la Biblia. No vemos tampoco ningún ejemplo aprobado por los apóstoles del primer siglo, ni tampoco por los creyentes fieles de la iglesia primitiva, incluso por los mismos hermanos de aquellas congregaciones que fueron establecidas en aquel tiempo, como tampoco vemos ninguna implicación necesaria que nos autorice, nos enseñe o nos motive a celebrar la Navidad. Así de claro como lo estoy diciendo, debe de entenderse este tema. Si, por ejemplo, comparamos la Navidad con la celebración de la Cena del Señor, es decir, con la Pascua, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hallamos algo sumamente distinto, diferente. Y es interesante porque abundan los textos en donde se nos anima, se nos exhorta, es más, se nos ordena que celebremos la Pascua hacia el Señor. Textos como en Mateo 26, como en Marcos 14, como en Lucas 22, como en Juan entre los capítulos 13 y 17 o incluso más allá, como primera los Corintios capítulo 11. Todos estos textos nos ordenan, nos exhortan, nos animan a celebrar la cena del Señor, a celebrar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando hablamos del contexto de la Navidad, sinceramente, y déjenme decirlo, me parece muy extraño que en el Evangelio no hallemos absolutamente nada en relación con dicho tema. No hay un solo texto, como les dije hace un momento. No hay un momento específico en que se nos ordene cuándo debamos celebrarlo. No se nos dice tampoco nada acerca de la frecuencia en que deberíamos celebrarla, si acaso tuviéramos que hacerlo. Para nada. Cuando se nos habla de la Navidad, bueno, tenemos que corregir esa frase porque no se nos habla acerca de la Navidad en absoluto. Nada aparece en el Nuevo Testamento en relación con el tema de la Navidad, porque el Evangelio no revela, no autoriza la celebración de esta fiesta religiosa. Pero entonces aquí surge otra pregunta. Si no dice nada la Biblia en relación con este tema, si no vemos absolutamente nada en relación con la celebración de la Navidad o del nacimiento de Jesucristo, ¿de dónde surgió esta práctica religiosa? ¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿De dónde parte el hecho de que hoy en día millones de personas en todo el mundo lo tengan como una celebración o como un rito espiritual? Pues bien, déjenme decirles, mis hermanos, que en este momento es preciso para hablar acerca de la historia de la Navidad. Y para conocer el tema con la mejor exactitud posible, quisiera apelar a algunos eruditos. No estoy hablando de cualquier tipo de persona. Quiero hablarles de fuentes fiables, de fuentes sólidas que nos hablan básicamente acerca de la Navidad y de su contexto religioso como histórico. Para empezar, el Diccionario de Definiciones Teológicas acerca de la Navidad nos dice lo siguiente. Fijémonos, es una fiesta religiosa y quiero que por favor tomemos en cuenta esto mismo. No se trata de algo personal, no se trata de algo social. Es una fiesta religiosa en la que los cristianos conmemoran el nacimiento de Jesucristo. Se celebra el 25 de diciembre de cada año. De hecho, añade el diccionario, la palabra Navidad como tal procede del latín nativitas, que significa nacimiento. ¿Lo ve usted? No soy yo quien dice que la Navidad es una fiesta religiosa. Son fuentes variadas como también muy sólidas que así nos lo confirman. Pero vayamos a otra fuente.
En este caso particular, el diccionario bíblico Lexham dice acerca de la Navidad. Del latín nativitas, literalmente nacimiento. Es una fiesta anual que conmemora el nacimiento de Jesús. No hay duda alguna acerca del significado, del contexto o de la realidad en relación con la Navidad. Pero allí este diccionario nos agrega: la Navidad se celebra tradicionalmente en Occidente el 25 de diciembre. Esta fecha probablemente fue determinada a mediados de finales del siglo IV después de Jesucristo. A partir del siglo IX después de Cristo y como resultado de la coronación del emperador Carlomagno, el día de Navidad del año 800 después de Cristo, la celebración cobró notoriedad y fue distinguida públicamente en Occidente. Aquí está la fuente para lo mismo. Interesante, ¿verdad? Pero hablemos de otra fuente también interesante en relación con el mismo tema. Y es lo que nosotros podemos observar en el Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia. Allí se nos dice: aunque la fecha exacta del nacimiento del Señor se desconoce, la mayoría de los protestantes y católicos romanos celebran la Navidad el 25 de diciembre. ¿Lo leyó usted? Fíjense, la mayoría ¿de quiénes? De los protestantes y católicos romanos. Pero sigamos leyendo. Dice: sin embargo, las iglesias ortodoxas orientales la celebran el 6 de enero y la iglesia armeniana el 19 de enero. Esto que estoy aquí resaltando me llamó poderosamente la atención. Dice: se desconoce si la iglesia primitiva celebraba la Navidad. Pues bien, no vemos nada en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia primitiva celebrando la Navidad. No vemos una orden específica por parte de Cristo, los apóstoles. No vemos el ejemplo de la congregación haciéndolo. No vemos posteriormente que tal situación haya sucedido en los días de la iglesia primitiva. Añade el Nuevo Diccionario. E incluso en la actualidad hay grupos de cristianos que consideran que no debe celebrarse. Y esto también me parece sumamente interesante. La primera mención con que contamos de que se celebró la Navidad el 25 de diciembre data de los tiempos de Constantino, es decir, aproximadamente en el año 325 después de Jesucristo. En otras palabras, 2 o 3 siglos después de que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo la liberación espiritual del ser humano. Interesante. Una referencia final para dar mayor énfasis a todo lo que estamos analizando, a lo que estamos observando, la encontramos en el Diccionario Hispanoamericano de la Misión. Allí se nos dice: la celebración del aniversario del nacimiento de Cristo, que se observa el 25 de diciembre. No hay seguridad en cuanto a cuándo y por qué fue escogida esta fecha. El Nuevo Testamento no ofrece fecha alguna por la cual pueda ser determinado el día del nacimiento de Jesús. No parece haber habido interés en el cumpleaños de Jesús hasta en los días de Hipólito, obispo de Roma, en el siglo III, quien escogió el 6 de enero. ¿No le parece sumamente interesante? Hasta el siglo III comenzó a celebrarse la Navidad. Pero añade, a mediados del siglo IV comenzó a celebrarse el 25 de diciembre, fecha asociada, y subraya esto, en el mundo greco-romano con las festividades paganas por la terminación del solsticio de invierno y el nacimiento del sol invicto. Así como el día del sol se transformó en domingo, en inglés Sunday, otros días paganos y ocasiones festivas fueron adaptados para la recordación de eventos cristianos. Esto se conoce comúnmente con el nombre de sincretismo religioso, de donde
como aquí se explica claramente, se adoptan de otras religiones o de otros cultos, celebraciones, fiestas o cosas en particular para aplicarlos o llevarlos a otra religión en específico. El caso es que mis hermanos, de lo aprendido anteriormente, de lo observado, de lo que acabamos de leer, personalmente quiero resaltar tres cosas que considero sumamente necesarias, tres verdades que nos ayudan a entender de manera clara todo este asunto de la Navidad. En primer lugar, la Navidad está asociada a una festividad religiosa de connotación puramente católica, protestante u ortodoxa. Entiéndase que la Navidad no es observada por los judíos. Entiéndase que la Navidad no debería ser observada por nosotros como miembros de la Iglesia del Señor, como fieles de la Iglesia de Cristo. En segundo lugar, celebrar la Navidad fue un asunto que se introdujo posteriormente, ya sea a la revelación que obtuvimos o que tenemos por medio del Espíritu Santo, o bien a el establecimiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vemos a través de lo anterior que hasta el siglo III, hasta el siglo V y de allí para adelante comenzaron a determinarse las cuestiones en relación con la Navidad, la frecuencia de la misma, la fecha exacta para hacerlo, la significancia de tal cuestión, la interacción entre el paganismo y el catolicismo y todas estas cosas. Finalmente, se quiere o no tener en cuenta, la Navidad está sumamente relacionada con varios ritos paganos de algunos pueblos bastante antiguos. Esto, hermanos, también me parece sumamente interesante y es lo que observábamos en relación con lo que se conoce con el nombre de sincretismo religioso. Así que, sabiendo todas esas cosas, hermanos y amigos, permítanme preguntarles, por favor, ¿qué tan sabio podría ser para un cristiano que se considera fiel? Para una persona que quiere ser de provecho, que quiere dar testimonio, para alguien que se considera espiritual, celebrar la fiesta religiosa de la Navidad. Y quiero subrayar esto, celebrarla. Eso es lo que se está tratando en esta lección. Si debemos o no celebrar la Navidad. Cosa muy distinta a conocerla, a estudiarla, a enseñarla. No, a celebrar. Esto es de lo que quiero yo tratar. Pues bien, hermanos, para terminar mi lección, permítanme hacer algunas aclaraciones que también considero muy determinantes en relación con este tema. En primer lugar, la Navidad debe observarse primero como una fiesta religiosa y no solamente social, de connotación claramente antibíblica. Eso es lo primero que quiero que tengamos en cuenta todos y cada uno de nosotros. Cuando hablamos de la Navidad, nos referimos a una fiesta o a una celebración desde un contexto religioso. Navidad significa nacimiento. Lo que se celebra es el nacimiento del Mesías, de Jesús el Salvador. En segundo lugar, hermanos, amigos, la Navidad debe aprovecharse como un evento a través del cual podamos nosotros dar a conocer la verdad en relación con el Evangelio. Lastimosamente, muchos de mis hermanos, llenos de celo religioso también, rechazan completa y absolutamente la Navidad. Llevan a cabo acciones o determinaciones que no necesariamente son correctas o provechosas. Si alguno de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, si algún conocido quiere celebrar la Navidad y nos invita para ello, démosle a conocer la verdad. Enseñemos lo que dice la palabra del Señor acerca de esto mismo. En Primera de Pedro capítulo 13, por ejemplo, se nos dice lo siguiente: al contrario, honren en su corazón a Cristo como el Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y con respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Hermanos,
estas celebraciones que comúnmente vemos en diciembre en un contexto religioso, que también podemos observar en la Semana Santa, en la Cuaresma, deberíamos aprovecharlas no para generar conflictos, polémicas, debates sin mayor provecho, que en lugar de traer un beneficio espiritual generan división entre nosotros. Estas fiestas religiosas, por supuesto, deberíamos tratar de aprovecharlas como lo hizo el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando visitó la ciudad de Atenas, que al mirar toda su idolatría, que al observar su hechicería, que al mirar todo su error, precisamente les llevó hacia la verdad. Y si bien es cierto que muchos de aquellos griegos, de los epicúreos, de los estoicos, no creyeron al mensaje del Señor, sí hubo algunos que no solamente lo escucharon, sino que también se convirtieron. Hermanos, aprovechemos estas fiestas, aprovechemos estas celebraciones religiosas para proclamar la verdad, para aclararle a la gente lo que realmente dice el Evangelio, para que puedan conocer del Jesucristo. Y finalmente, mis hermanos, quiero que si tenemos la posibilidad de reunirnos en estas fiestas, si tenemos la posibilidad de salir con nuestros seres queridos, de hacer un paseo, de descansar, de tomar unas vacaciones, o incluso de hacer compras, de estrenar algo. Bueno, hermanos, no confundamos las cuestiones religiosas con las que son puramente personales o sociales. Por reunirnos a comer con la familia, ya sea en Navidad o ya sea en domingo, ya sea entre semana, eso no nos hace a nosotros idólatras. Eso no hace que estemos celebrando la Navidad. Cosa muy distinta, por ejemplo, es la novena. Cosa muy distinta es, por ejemplo, el pesebre. Pero, hermanos, tenemos la necesidad de madurar espiritualmente. Dios nos ayude a tener un discernimiento claro de lo que dice la palabra de Dios y de lo que también la palabra del Señor calla. Obviamente, si tenemos familias, personas, conocidos que no sepan de esto, bueno, pues el punto segundo que dice, aprovechemos esa oportunidad para dar a conocer la verdad. Pero entiéndase que por comer un plato determinado en Navidad no estamos pecando, sino tendríamos entonces que pasarnos el día en ayuno. Si queremos hacer un paseo, si queremos comprarnos unos zapatos, bueno, eso no tiene nada que ver con la Navidad. No podemos, hermanos, revolver las cosas religiosas con las que son sociales o de carácter puramente personal. Así que para terminar esta lección, quiero dejarles un texto bíblico, o más bien, quiero dejarles una porción de un texto bíblico que siempre debe tener en cuenta un fiel cristiano. En 1 Corintios, en el capítulo 14, y allá en la parte final del versículo 26, el apóstol Pablo escribe: todo deben hacerlo para la edificación. Dios nos ayude, mis hermanos, a entender como otros temas que para algunos son monótonos, que para otros son aburridos, que para otros pudieran llegar a ser incluso polémicos. Bueno, son temas que necesitamos conocer, son temas que necesitamos discernir, pero son temas que necesitamos llevar a la verdad para el beneficio de todos aquellos que los desconocen o que incluso que ignoran acerca de la voluntad del Señor. Pues bien, mis hermanos, mis amigos oyentes, como lo estamos observando, la Navidad es básicamente una fiesta religiosa. Hermanos, ¿será que nosotros, como creyentes fieles, deberíamos celebrar este tipo de fiesta con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos o con cualquier persona? Bueno, pues claramente no. Pero entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer en medio de esta situación? ¿Nos vamos a ocultar? ¿Nos vamos a pelear con todo el mundo? No, de ninguna manera. Tampoco se trata de esto. Vamos a tratar de ser o a luchar por ser creyentes maduros,
que tenemos un buen discernimiento y sobre todo vamos a utilizar este tipo de fechas para provecho y beneficio de la verdad, manifestando lo que verdaderamente sucedió en el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que por supuesto no fue en diciembre, que por supuesto no debe celebrarse, pero que por supuesto deben conocer las personas en su contexto completo, la redención del Señor, la salvación de nuestras almas. Mis hermanos, yo dejo mi lección hasta aquí. Espero de verdad que haya sido esta presentación de su entera edificación. Seguramente usted tendrá más preguntas, seguramente usted querrá escribirme o hacer sus comentarios, pero por supuesto este tema da para mucho más de qué hablar. Sin embargo, voy a dejarlo hasta allí y les deseo a todos ustedes ricas bendiciones, sin despedirme antes, dándole las gracias por su amable atención. Mis hermanos y amigos, Dios los bendiga ricamente. Hasta pronto.